estamos recorriendo este escenario, este panorama de los atributos de Dios, con un prácticamente correr del velo que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo cuando declara: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El mismo Señor Jesucristo nos da esa línea de cuál es el motivo de la vida eterna. No es más que otro que conocer a Dios. Pero ¿cómo lo conocemos a Él? ¿Y cómo conocemos a quien Él envió? A Jesucristo. Es a través de su palabra. Y es por eso que nosotros hemos atendido este llamado y estamos estudiando los atributos de Dios, lo que se conoce también como teología propia, el estudio de Dios. Ya la semana anterior ustedes tuvieron la primera parte sobre la simplicidad de Dios, un tema bien importante para tener allí una claridad, un primer paso sobre los atributos de Dios, cómo tenemos una visión diferente con relación a los atributos, y nuestro hermano nos indicaba la manera correcta de ver los atributos de Dios, cómo todos están simétricamente equilibrados. No es que haya algo que Dios use externo, sino que todos están vinculados, y veían en esos gráficos como al menos una pequeña ilustración sobre esa simplicidad de Dios, que no hace referencia pues a algo negativo, sino al contrario, a algo que está hablando de esa singularidad de Dios y esa perfección de Dios. Hoy estaremos hablando sobre la omnisciencia de Dios, que es un concepto que también, podemos decirlo así, es bastante relevante tenerlo claro, y que a pesar de que hace parte de los atributos de Dios que más se habla, más se menciona de ellos, muchas veces, creo que la mayoría, no hay una correcta meditación sobre este aspecto, o no hay una correcta reflexión sobre este aspecto. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo vivimos? Si tuviéramos una claridad de este aspecto de que Dios todo lo conoce, que vamos a hablar sobre Él, tendríamos una vida diferente en cuanto a nuestra espiritualidad. Y resulta que hoy es más común el cristiano que está supuestamente cristiano, entre comillas, aferrado a tantas cosas en cuanto al pecado, creyendo que todo lo sabe Dios, y sin embargo está allí inmerso en el pecado, porque no hay una meditación o no hay una conciencia de este excelente tema con relación a quién es Dios, con relación a su conocimiento, a su omnisciencia. Entonces vamos a hablar un poco sobre la definición de la omnisciencia divina. Vamos a hablar sobre ese fundamento bíblico de la omnisciencia, que hay mucho fundamento. Vamos a mirar algunos aspectos hoy. Y finalmente, alguna aplicación práctica sobre esta doctrina que es importante que tengamos en cuenta. Muy bien, entonces sobre la definición de la omnisciencia de Dios, algunos hombres que han estudiado ya sobre esta temática nos indican lo siguiente: hace referencia a la capacidad de Dios para conocer todas las cosas, tanto pasadas, presentes como futuras, de manera completa y perfecta. Entonces ya sabemos, digámoslo así, porque es uno de los conceptos, insisto, más reconocidos del cristianismo, que omnisciencia es que Dios todo lo sabe. Y ahí nos quedamos. Ay, omnisciencia es que Dios todo lo sabe. Como omnipotencia, que Dios todo lo puede. Como omnipresencia, que Dios está en todas partes. Entonces, es que Dios todo lo sabe. Y ahí nos quedamos. Ay, ¿qué es omnisciencia? Que Dios todo lo sabe. Ok. Cuando entramos ya a reflexionar sobre estas definiciones que ya algunos hombres nos han ayudado a tener en claridad, debemos considerar que no solamente es que podemos decir, bueno, sí, todo lo sabe, pero es que sabe todo. Es decir, todo lo que ha pasado, lo que tiene que ver con el pasado, todo lo de hoy presente,
todo lo de futuro y todo de manera completa. Todo lo que está en los cielos, todo lo que está en la tierra, todo lo que está en los infiernos, todo lo sabe Dios. Absolutamente todo. Este atributo de la omnisciencia también se conoce como el pleno conocimiento de Dios o la ciencia de Dios. Entonces podemos decir que Dios es omnisciente porque conoce todo, todo lo que sea posible, todo lo real, todos los eventos, todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Dios lo conoce todo, absolutamente todo. Algún otro estudioso de siglos pasados dice que sobre este concepto, que Dios se conoce. Mire este aspecto también importante. Cuando decimos que Él conoce todo, debemos considerar que Dios se conoce plenamente a sí mismo. Y todas las cosas reales posibles en un solo acto sencillo y eterno. Dios se conoce también a sí mismo. Miremos algunos escritores de la Biblia, aunque vamos a ver también algunos fundamentos de la Biblia para esto. Empecemos a mirar algunos detalles que nos entrega la Escritura. Job, por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 37, versículo 19, ahí está pregunta: ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Hablando de esa creación, y hay una, digámoslo así, una indicación de que aquel que es perfecto en sabiduría. En la Biblia de las Américas, para tener un mejor entendimiento sobre este texto, dice perfecto en conocimiento. Él es perfecto en conocimiento. ¿Sabes tú la posición de las densas nubes, maravillas del perfecto en conocimiento? Este Dios al que nosotros decimos seguir y adorar es perfecto en conocimiento. Y cuando hablamos de perfección es que no hay error, no hay falla en su conocimiento, no hay ni el más mínimo índice de error. Nosotros los seres humanos hoy hablamos en ciertas actividades que realizamos de márgenes de error, porque nuestra humanidad contiene el error. En Dios no existe margen de error. Dios es perfecto y en cuanto a su conocimiento, Dios es perfecto. Juan cita también sobre este elemento del conocimiento de Dios: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Vemos un claro entendimiento en los escritores, tanto antiguo testamentarios como del Nuevo Testamento, que Dios sabe todas las cosas, que Dios es perfecto. Entonces, cuando hablamos del conocimiento de Dios perfecto, no sé si ahí quedó pequeño, debemos decir que su conocimiento nunca comete errores, nunca falla, y por eso no tiene que darse como en cambios repentinos, no. El conocimiento de Dios es perfecto. Cada ser y cada evento es conocido por Él, y debemos también decir que Él es consciente de todas las cosas y nada escapa a su atención. Nada escapa a su interés. Y de tal manera que nada sorprende a Dios. Dios no es sorprendido por algún acto que nosotros hagamos, aunque vamos a ver en otro concepto más adelante que tiene que ver con la presencia de Dios, que sin duda hay un engranaje sobre este tema. Aquí solamente vamos a hablar sobre esa omnisciencia de Dios, que Dios todo lo conoce. Vamos a aclarar algunos elementos que han habido de confusión sobre cómo Dios actúa, sobre su voluntad y no sobre lo que nosotros podamos llegar a realizar como si fuera algo novedoso para Dios. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento que también vamos a tratar, que tiene que ver con la presencia de Dios, el preconocimiento de Dios. Sobre este tema, entonces, ahondamos un poco en los fundamentos bíblicos de la omnisciencia, y Daniel, en su libro, nos indica en el capítulo 2, en el versículo 22,
que Dios revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Nada se escapa al ojo de Dios, nada se puede ocultar y nada se le olvida a Dios. Hasta lo oculto, hasta lo que está en tinieblas, aunque con él mora la luz, hasta lo que está en tinieblas conoce Dios. Y esto ya empieza, ahora sí, la Escritura a develarnos la seriedad o la gran majestuosidad que tiene este atributo. Esa gran solemnidad a la cual nos lleva reconocer que Dios está atento a todos nuestros actos. Entonces podemos ocultarnos de nuestros prójimos, de nuestros cercanos, pero de Dios nunca. Y empezamos a comprender entonces por qué esta temática no somos a veces conscientes de ella cuando somos tan ligeros para pecar. Y no estamos diciendo que no vamos a pecar, pero cuando somos tan ligeros para pecar, no estamos teniendo conciencia de que Dios está ahí, presente y en conocimiento de todo lo que estamos haciendo. El salmista expresaba sobre esto, sobre esa grandeza de ese conocimiento de Dios. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Es algo que es incomprensible para nuestra mente, cómo hay un ser en perfección que todo lo conoce, todo lo sabe. Y por eso el escritor de Hebreos dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está abierto, hasta nuestros pensamientos están ahí expuestos. O sea que no podemos pensar algo y como que Dios nos enteró. Sí, hasta ahí Dios lo sabe todo, hasta nuestro pensar. Entonces creemos que vamos a ocultar un actuar cuando Dios conoce hasta nuestro más íntimo pensamiento, hasta acciones o actitudes que nosotros no conocemos de nosotros mismos, Dios conoce de nosotros, hasta lo oculto de nosotros mismos, Dios los conoce. Sí, tal es ese Dios a quien tenemos que dar cuenta, dice la Escritura. Y esto nos debería llevar a un temor reverente. Ahora entendemos por qué los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Una sola moto. Los demonios creen y tiemblan ante esto. Entonces a nosotros nos debería convocar a un temor reverente que nos lleve a inclinarnos a adoración ante Él. Pero la realidad no es esa. La realidad es que poco meditamos sobre esta perfección divina. Hoy es que... Ah, ¿sí? Bueno, está como larga la caravana. Entonces, volviendo al tema, a pesar de esta realidad, no hay una meditación sobre esta perfección divina. Mire lo que dice el salmista. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y cuando habla de andar en la Escritura, hay una alusión a conducta, a cómo nos comportamos, a cómo actuamos. Entonces, cuando en la Escritura se utiliza mucho
Esta expresión de andar hace referencia a nuestra conducta. Entonces dice, aun cuando yo estoy en acción o cuando estoy en reposo, tú escudriñas todo eso. Y todos mis caminos son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, que Dios conoce hasta lo que vamos a decir sin decirlo todavía. Entonces esto nos llevaría también a una reflexión. Entonces, si nosotros desde nuestro pensamiento estamos contrarios a lo que dice la palabra de Dios, podemos decir que pecamos desde nuestro pensar. ¿Pecamos desde nuestro pensar? Sí, pecamos desde nuestro pensamiento. Entonces, vuelvo e insisto. Entonces, ¿cuántas veces pecamos nosotros? Cuando creemos que solamente pecamos cuando desarrollamos un acto externo o cuando emitimos una palabra equivocada, pero ¿qué tal un pensamiento equivocado? Y ya es un pecado delante de Dios. Por eso algunos hombres han insistido que nosotros como seres humanos respiramos y pecamos, porque hasta nuestro pensamiento puede estar transgrediendo el mandato de Dios. Qué maravilloso ser es el Dios de las Escrituras. Con razón no se quiere ahondar sobre ese Dios de la Biblia para no llegar a circunstancias tan responsables como esta. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 2 versículo 29 al 30, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y está hablando de algo como que es un evento no tan representativo para la humanidad. Un pajarillo. No se venden dos pajarillos por un cuarto, pero dice, para aclarar, de ese evento tan pequeño, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Él lo sabe todo. Es más, añade, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios sabe todo, hasta esos pequeños detalles que a nosotros pareciera que son menores, Dios lo sabe todo. Dice la Escritura, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y esto, ya viendo en la Escritura, nos indica entonces sobre esa solemnidad de la omnisciencia de Dios, donde podemos determinar que ninguna oscuridad, ninguna cortina o mazmorra donde estemos metidos pueden ocultar los pecados de su vista. Ningún muro, ninguna pared, ningún sitio lejano, ninguna cueva oculta podrá quitar de la vista nuestra pecaminosidad, de la vista de Dios. Sobre esa solemnidad de la omnisciencia de Dios, podemos decir que nada se puede ocultar a Dios. Es que esta vez quedó como rectangular, ¿cierto? Nada se puede ocultar a Dios, y podemos decir que incluso nuestros pensamientos e intenciones son entendidos por Él, son entendidos por Dios. Vamos a ver algunos ejemplos sobre esta situación. Por ejemplo, Dios fue testigo del asesinato de su hermano por Caín, aunque ningún ojo humano lo vio. Era Caín y Abel, iniciadores de esta humanidad. Nadie hay testigo porque no habían testigos, y Dios está atento, en conocimiento de todo lo que está pasando con Caín. Este relato lo podemos encontrar en Génesis capítulo 4. Y son los mismos, ¿cierto?
Qué ridículo eso, porque no se sabe qué candidato se trata de eso. Ya sabemos por quién no votar de ese estilo. Entonces, ¿qué hizo también Dios? Y este ejemplo es bien relevante, que a veces de pronto lo pasamos de largo. Escuchó la risa burlona de Sara y sacó a la luz el robo de Agar. Miremos este pasaje, no lo coloqué ahí para que lo miremos en nuestra Biblia. Vamos por favor a Génesis capítulo 18, versículo 12. Le invito a que vayamos a Génesis capítulo 18, versículo 12. Y miremos aquí algo bien particular sobre esta ilustración bíblica, sobre cómo Dios lo sabe todo. Génesis capítulo 18, versículo 12, Dios ya le había dado unas instrucciones a Abraham sobre una descendencia que iba a tener. Y Abraham va y le comunica a su esposa, Sara. Leemos desde el versículo 11. Bueno, del versículo 10, dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ella estaba ahí escuchando esas palabras. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara ya no podía tener hijos. Y el versículo 12, que es el que nos interesa, se rió pues Sara entre sí. Escuche esto, Sara entre sí. ¿Usted no le ha pasado que algunas veces usted tiene algún evento o ve alguna situación que usted se ríe entre sí? O sea, ni siquiera se nota su risa hacia el exterior, sino que usted, como a veces también por prudencia de algo que ha sucedido, uno se abstiene de sonreír así muy efusivamente. Entonces uno ríe entre sí. La sonrisa de Sara fue más o menos esa. Sara no es que se rió a carcajadas, no. Sara se ríe como quien dice, ay, por favor, yo ya a esta altura. O sea, como una burla, digámoslo así, de lo que está escuchando. Yo ya no tengo edad para eso. Entonces se ríe entre sí. Como a veces hacen esas parodias que alguien habla con otra persona aquí y se voltea y dice otro estilo de pensamiento, que es lo que piensa al interior, y habla eso ya con una línea de hipocresía, por decirlo así, porque no estamos diciendo lo que sentimos. Entonces dice, y se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, peor, le añade que no, pues, es imposible, yo ya soy avanzada en edad. Y mi señor, es decir, mi esposo Abraham, pues menos, ya también está viejo. Ese es su pensar, no solamente ella se ríe, sino que se está burlando de eso, pero no, eso es un acto incluso de incredulidad, porque ella no cree eso. Entonces, lo curioso del texto es que ella es entre su pensamiento, ella no lo está manifestando a viva voz, está entre su pensamiento. Insisto, nosotros muchas veces estamos aquí incluso escuchando la predicación y estamos entre sí, entre nosotros mismos, disertando, reflexionando y cuestionando muchas veces lo que estamos escuchando de la palabra de Dios. Y usted y yo sabemos que es así. Entonces, eso está en el conocimiento de Dios. Dice la escritura en el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, o sea, y la expone? Sara no lo dijo abiertamente, pero para Dios eso es como si hubiera llegado en un megáfono, porque Dios todo lo conoce. El pensamiento nuestro para Dios se escucha en altavoz. Ahora vuelvo e insisto, ¿se dan cuenta que a veces no tenemos una conciencia de este atributo? ¿Cuántas veces nos la pasamos pensando lo que no es correcto? Solo pensando. Y eso está llegando en Dios, en Dios, eso suena en un altavoz. Entonces dice,
Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y le resume lo que ella ha pensado en sí. Entonces dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. O sea, Sara, como no lo hizo así tan efusivamente, ella dijo, eso no es, yo no me reí. En su pensamiento, sí. Lo que resalta, y es importante, hermanos, la reflexión en esta ilustración bíblica sobre la omnisciencia de Dios, es que nuestro pensamiento para Dios es un acto y está saliendo a viva voz, y a pesar de que ella no se sonríe así a carcajadas, para Dios es una burla y se rió plenamente. Aunque ella dice, no, no, pero yo no me reí. Su pensamiento es más que suficiente ante Dios. Y el relato de Acán es un personaje en la historia, en el libro de Josué, lo puede leer ahí, no lo vamos a leer, Josué capítulo 7, donde el pueblo de Israel está conquistando territorios por instrucción de Dios y empiezan a tener dificultades en cierto territorio, incluso con ejércitos que ellos fácilmente pudieran vencer, pero empiezan a tener, pero ¿qué pasa? Que estamos tan debilitados en la guerra. Y resulta que Acán había realizado un acto indebido y se quedó con unas pertenencias que era prohibido que las tuviera. Y entonces esa situación de Acán estaba llevando como consecuencia al pueblo de Israel a que no tuviera la fortaleza ni el respaldo de Dios para las guerras y para las victorias. Y él creyó que no iba a ser descubierto. Dios todo lo sabe. Tarde o temprano, Acán fue expuesto con su familia por su responsabilidad. Y tenía que ser expuesto porque si no era expuesto, el pueblo no podía avanzar. Entonces, es una vez más señalado este concepto de la omnisciencia de Dios en situaciones donde estos personajes creían que iban a pasar desapercibidos. Dios todo lo sabe. Tarde o temprano saldrá a la luz lo que usted y yo tengamos guardado. Porque recuerde, hasta su pensamiento y nuestro pensamiento está así expuesto ante los ojos de Dios. David, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, descrito de esa manera por Dios, pensó que su maldad la podía ocultar de Dios y oficializar algunas circunstancias de su vida simplemente lo llevaría a estar bien. Comete homicidio posterior al adulterio y cree que todo está correcto y rezarse su actuar. Pero resulta que no. Tarde o temprano es confrontado, es expuesto por Dios, y a pesar de todos los esfuerzos que él ha hecho, no es posible ocultar de Dios su maldad. Mientras no se arrepienta, que ese es el punto, mientras no haya arrepentimiento, Dios va a exponer, porque Dios todo lo sabe. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Cada predicación, cada enseñanza, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Si no lo hacemos, el conocimiento de Dios está ahí, constante. Y lo más seguro es que saldrá a la luz. Este relato lo podemos encontrar en segundo libro de Samuel, capítulo 12. Entonces son unas ilustraciones con relación a la omnisciencia de Dios, pero como punto final, algunas aplicaciones prácticas de esta doctrina, o alguna aplicación práctica, y es que la omnisciencia de Dios
está estrechamente relacionada con su soberanía, que es otro tema que estaremos también tratando en otro momento, pero obviamente el conocimiento de Dios está estrechamente relacionado con todo su ser, con todos sus atributos. Por eso era muy importante la enseñanza que nos dio nuestro hermano para comprender que todos se cruzan entre sí, todos los atributos simétricamente. Cuando hablamos de simetría es que es igual, están ahí porque hacen parte de la esencia de Dios. No es que Dios por un momento tome de su soberanía o por un momento tome de su conocimiento, no, todos están transversalmente unidos y están sincronizados, y es la esencia de Dios. Dios es todo esto en sí mismo. Entonces, obviamente, para nuestro entendimiento un poco, porque realmente lo que alcanzamos a tener en comprensión es un poco sobre estos elementos de quién es Dios, porque estamos hablando de un ser perfecto desde una mente imperfecta. Entonces todavía nos va a costar entender muchas cosas sobre este Dios perfecto. Para nuestra mejor claridad es importante mencionar estos conceptos de que hay relación estrecha entre la soberanía de Dios y la omnisciencia de Dios, en el entendido de que si Dios conoce todas las cosas, entonces también tiene el control sobre todas las cosas, que habla de su soberanía. Recordemos, y vamos a ampliarlo en otro momento, sobre la soberanía de Dios, que habla de ese poder y autoridad que Dios tiene para hacer lo que quiere en el mundo. Él es soberano. Soberano es que Él puede hacer lo que quiere por su poder y por su autoridad. Este conocimiento de Dios, esta omnisciencia de Dios, asegura de que Él, Dios, siempre lo sabe todo y puede actuar de acuerdo a su voluntad, perfectamente. Por eso en Dios no hay error. Pero esto, ¿a qué nos invita en esta practicidad que estamos mencionando? ¿Cuál es la parte práctica? Bueno, que tener esta claridad de estos conceptos nos invita a una relación de oración más profunda. Porque entonces, primero, tenemos una conciencia que Dios todo lo sabe y nos acercamos con esa solemnidad que amerita esa omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe. Como nos acercamos a Dios, no creamos que Él no conoce todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos atravesado y cómo estamos acudiendo en oración ante Él. Pero además, entender que ese conocimiento que Él tiene de todo, a su vez está vinculado a su soberanía, a su señorío, a su poder y a su autoridad en términos de decisión de lo que Él quiere hacer. Nuestra oración va a ser más profunda solamente considerando estos elementos de omnisciencia y soberanía de Dios. Y no estamos hablando todavía en profundidad de la soberanía de Dios, pero podemos llegar en oración, confiar en Él, porque Él es Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Aunque las circunstancias que estemos pasando en ese momento son para nosotros difíciles, de dolor, de sufrimiento, que es la generalidad, Dios sabe eso y además es soberano y Él está actuando correctamente y perfectamente. Él no está equivocado, Él no está en error. Entonces, qué diferente es acercarnos a este Dios con estos conceptos en oración. Mira que nuestra visión de la oración es distinta. Es completamente distinta. Entonces, ¿de dónde están saliendo estas formas de orar tan descabelladas actuales? De la ignorancia de quién es Dios. Es decir, no se sabe, no se conoce a Dios. La omnisciencia de Dios también está relacionada con su providencia, que es otro concepto que estaremos estudiando posteriormente. Y es importante mencionarlo porque la providencia de Dios hace referencia a esa forma en que Dios provee, ejecuta y cuida de su creación, ejecuta su plan en el desarrollo de la historia. Entonces la omnisciencia de Dios asegura que Dios siempre sabe lo que es mejor para su creación y puede actuar en esa consecuencia. Él sabe lo que es mejor. La providencia de Dios es una expresión de su amor y cuidado por su creación en términos generales.
Y eso nos invita a un fortalecimiento de nuestra confianza en Dios. Porque ese Dios bueno, que todo lo sabe, va ejecutando cada acción porque Él sabe que es lo mejor para su creación. Aunque para nosotros sean tragedias, aunque para nosotros sean sufrimientos, y aunque para la misma humanidad sean aspectos trágicos, Dios es conocedor de eso y además está ejecutando todas esas acciones sin ser autor del pecado, porque Él sabe lo que es correcto y bueno, sin error, sin falla. Que tiembla la tierra, que llega un huracán, que se cae, eso está en el conocimiento de Dios. Y eso es parte de su providencia. Y al final son aspectos que servirán para darle la gloria a Dios, aunque para nosotros parezcan negativos y aspectos que no son buenos. Entonces ahí podemos considerar algunas implicaciones sobre la omnisciencia de Dios para cerrar. Y es que debemos vivir asombrados de los ojos que todo lo ven de Dios. Dios todo lo ve. Eso nos debería llevar a nosotros a asombrarnos. Meditemos en este atributo divino y busquemos adorarlo. No olvidemos que nuestros pecados eventualmente serán expuestos y seremos responsables. Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Un Dios omnisciente. Vamos a mirar en otros temas algunos aspectos de discusión, como insisto, la presciencia de Dios, la providencia de Dios, donde habrán algunos elementos a considerar allí. Sin embargo, este concepto es muy preciso, muy claro en la Escritura, y creo que para todos es de fácil entendimiento. Hemos visto entonces sobre este Dios todopoderoso dos aspectos ya importantes: su simplicidad y su omnisciencia. Vamos a seguir estudiando cada 8 días, cada semana, algunos de estos aspectos adicionales que nos van a ayudar a fortalecer nuestra vida espiritual. Vamos a orar y vamos a tener algún momento, algún espacio de preguntas o comentarios al respecto. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que alienta nuestra vida. Te damos gracias por tu bondad, por tu favor que nos alcanza a través de estas escrituras. Te damos gracias por tantos hombres que han venido para ayudarnos y en tu poder y en tu guía apoyarnos con relación al estudio responsable de tu palabra. Tú todo lo sabes, tú todo lo conoces. No hay nada oculto a ti. ¿A dónde huiremos? Como decía también, con la conciencia de esta actividad que hemos expuesto hoy con relación a la omnisciencia tuya, expresaba el autor: ¿a dónde huiremos de tu Santo Espíritu? ¿A dónde huiremos de tu presencia? No hay un lugar. Tú estás en conocimiento absoluto de todo, hasta lo más profundo de nuestro pensamiento. Te rogamos que incluso esos ocultos pensamientos sean expuestos y seamos redargüidos para acudir en arrepentimiento y en perdón a la cruz de Cristo. Te rogamos que nos ayudes a tener una conciencia de este concepto, de este atributo, toda vez que tendremos que dar cuentas delante de ti. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, porque nos permites hoy meditar y reflexionar. Te rogamos que nos ayudes en Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario.